Mi vida, pasión, raíces, mis sueños, el barrio, L7 Matrix, historia. Mi nombre es Rafael Medina, soy conocido como Tomer Linaje, artista urbano y plástico con 31 años de edad y comencé haciendo graffiti hace 16 años en las calles. Yo comencé a hacer graffiti hace 16 años aproximadamente. Me dediqué a hacer graffiti ilegal durante 6 o 7 años, en los cuales comencé a desarrollar un poco mi talento en las letras, en los wild style. Pasé por los procesos desde tag, bombas, wild style, 3D, y posteriormente comencé a pedir permiso en las casas para hacer algo ya más elaborado, y hace 5 años decidí aventarme de lleno al arte y comencé a leer, a ir a museos, documentarme, y todo este tiempo ha sido autodidacta todo. Y igual hace 5 años comencé a usar pinceles, a pintar canvas en acrílico, al óleo, y creo que mi talento se ha ido desarrollando bastante de 5 años para acá. Recordar cuántos murales he hecho está bien difícil porque, pues, no sé, bombas ilegales yo creo que hice más de 200 por acá, por la zona, en los años que pinté. Y muros he pintado, yo creo que más de 200 sí he pintado también. Pues creo que todas las veces que he podido viajar ha sido una experiencia nueva, diferente, pero verme en Berlín fue muy padre porque hubo muchos obstáculos, pude conocer muchas cosas, aunque fue muy breve mi visita, pude conocer muchas cosas y pude dejar un poco de mi trabajo ahí, que creo que eso fue la mejor paga para mí. Estuvo muy chistoso porque yo había ido a pintar al Meeting of Style en Wiesbaden, y de ahí me tuve que transportar a Frankfurt, y fue muy chistoso porque a veces lo veo como la película de Guten Tag Ramón, de cómo le explican que debe de llegar ahí, salir del aeropuerto, y pues me pasó exactamente igual porque pues yo no entendía nada de alemán y muy poco inglés. Entonces yo llegar a Frankfurt, me perdí en el tren. Cuando quise ir a Berlín, el camión por áreas del destino no llegó esa noche el camión. Me tuve que regresar a donde nos hospedaban, me perdí, llegué a las 4:30 de la mañana y al otro día lo volví a intentar, y fue como llegué a Berlín. Fue un proceso de que iba en el camión y traté de olvidarme de todas las redes y todo eso, y solamente pensaba en mi trabajo, y me acordaba mucho de mi hijo, de lo que a él le gusta, de lo que nos gusta a los dos, que en este caso es mucho la cultura mexicana, en especial lo de los mayas, y traíamos, pues yo traía mucho recuerdo de mi hijo y de que en ese momento me hubiera gustado que él estuviera conmigo. Entonces fue más como un regalo para él, el poder que él estuviera enterado de que todo el tiempo yo estaba pensando mucho en él. Entonces decidí hacer por eso algo referente a los mayas y a nuestro linaje, ¿no? Que justo es eso, la cultura que nos dejaron. En algunos murales me gusta retratar mi color de piel, y creo que eso fue algo que se reflejó en aquel mural de Berlín. Al momento de que tú tomas la decisión y comienzas a meterle acción a tu sueño, todo se va acomodando, todo, la vida te va poniendo personas, la vida te va poniendo proyectos, y la misma vida te va encaminando, pero depende de ti el tomar la acción. No solamente decir, a mí me gusta la pintura, a mí me gustaría hacer tal, pues sí me gustaría hacer tal, entonces voy a investigar un poco de esto, un poco de aquello. Tal vez yo no estudié en una universidad, pero el estar todo el tiempo pensando y boceteando y pintando en las calles y buscar las oportunidades es lo que mismo me abrió la oportunidad de hacer las cosas. Y pues ya el preocuparse, muchas veces nos preocupamos por el dinero, por las cuentas, entonces creo que todo se va a ir acomodando cuando uno toma la decisión de hacer las cosas.